El día en que Nayib Bukele dejó callados a todos en un programa de televisión era el año 2014 y el entonces joven Nayib Bukele ya era un pequeño político que divulgaba sus ideas a todo aquel que quería escucharlas. Entonces era alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio del que casi nadie había escuchado. El joven Bukele solía participar en varios programas de entrevistas y debates en la televisión local, pero lo que dijo en uno de esos programas dejó callados a todos los participantes del debate e incluso al staff del programa. Y a todos los televidentes, buenas noches. Nacho, solo si me permitís 10 segundos. 10 segundos. Yo quisiera que, ya que todos los días tenemos como 10 programas de entrevistas diarios y son todos los días, los domingos hay como 10 programas también y solo tenemos una hora dividida entre 3, así que yo quisiera que nos enfocáramos un poco en lo que de verdad importa en el país y nos saliéramos un poco del circo tradicional, digamos, y hablemos un poco de lo que el país realmente necesita. No, sin duda, sería mejor. Las ideas del joven Bukele no solo eran innovadoras para quienes las escuchaban, sino que en muchas ocasiones generaban risas al verlas como utópicas o imposibles de lograr. Pero lo que dijo después dejó a todos en silencio. ¿Por qué creen ustedes que existe tanta apatía entre la juventud actualmente hacia la política? Comenzamos con usted, Nayib. Gracias, Marisol. La vez pasada yo hablaba con un grupo de jóvenes y alguien me preguntaba que por qué los jóvenes no participaban en política y que ellos habían convocado varias veces a marchas o a cosas en la calle y que la presencia que se ve en redes sociales no se miraba en la calle. Entonces, ¿qué era lo que se podía hacer para traducir la actividad en redes sociales ya en la calle? Yo le decía de que realmente no es cierto. En otros países, por ejemplo en Egipto, cayó una dictadura de más de 40 años por actividad de la calle, más que todo de jóvenes. Lo hemos visto en todo el país, en todos los países, en México con el movimiento Yo Soy 132, lo vimos en Chile, etc. Entonces me decía, ¿pero por qué en El Salvador no lo podían hacer? Yo le decía que la diferencia es que el joven no se mueve por una orden. Es decir, el joven no se mueve por cuando algo está disfrazado de democracia, pero está para favorecer al status quo. El joven no se va a mover por eso, porque no lo inspira. El joven se va a inspirar cuando es una lucha real. Y entonces esas luchas reales no se dan por orden de arriba, ni se da por un financiamiento de arriba para un grupo que pretende denominarse como el representante de los jóvenes, sino que los jóvenes van a reaccionar cuando realmente hay un movimiento que los inspire y que haya nacido de ellos mismos. Cuando ¿Y tú crees que no estamos en un momento determinado político del país donde se hace más importante que hoy día los jóvenes empiecen a asumir compromisos o llevar la rienda de lo que es la política nacional? Ojalá que sí, pero para que lo que suceda... ¿Estamos en un momento, crees tú, de cambio en ese aspecto? Deberíamos de estarlo hace mucho tiempo, pero la realidad es que no lo ha habido. Si tú ves en el gobierno, a excepción de, perdón la redundancia, con pequeñas excepciones, la mayoría de personas son personas de más edad. Ahora eso no tiene nada de malo, incluso decía alguien... ser joven no garantiza un cambio, es decir, sangre nueva, pero si son las mismas ideas viejas no sirve de nada. Vale más sangre vieja con experiencia, con ideas nuevas, que tal vez sangre nueva y que vengamos a repetir las mismas consignas de antes. Entonces, básicamente lo importante no es tanto que sea sangre nueva, sino que sean las ideas nuevas. La importancia de toda esta nueva generación es que la oportunidad para que haya, la sangre nueva da una oportunidad para que hayan ideas nuevas. Si realmente esa nueva generación trae ideas nuevas al escenario, entonces las cosas van a cambiar de verdad. Pero si simplemente las ideas que vamos a traer son viejas, son las mismas ideas de antes, simplemente refrescadas con sangre nueva, entonces lo que va a pasar es que naturalmente pues los jóvenes vamos a asumir cargos públicos porque así es la naturaleza, y cuando nosotros seamos más viejos, pues los que sean nuevos jóvenes van a venir a asumir los cargos públicos y es la ley de la vida. Pero al final de cuentas nunca va a cambiar nada, porque siempre se va a repetir el círculo vicioso que lleva nuestro país, que son ideas viejas, financiadas con financistas viejos, y no me refiero en edad, me refiero con las ideas de antes, y al final ser un instrumento del mismo sistema no sirve de nada. Si los jóvenes nos vamos a involucrar, va a ser con nuestras propias ideas, pero llegar a ser parte del mismo sistema no tiene sentido. Bueno, David, pero obviamente necesitamos jóvenes, necesitamos sangre nueva, necesitamos una mayor cantidad de población interesada en la política nacional, porque si no estamos la mayoría interesados, si la mayoría no presionamos, si la mayoría no aportamos ideas, pues seguramente el país no va a tener el mejor rumbo. ¿Tú ves en la juventud hoy día, hoy por hoy, que está entrando ya a una etapa de mayor participación? Bueno, sin duda alguna, la juventud salvadoreña representa más del 60% de nuestra población. A mí siempre me gusta decir que este gigante dormido
que había estado dormido hasta hace poco, está despertando. Y está despertando con una necesidad de cambios, de relevos generacionales. Y es que los jóvenes tradicionalmente siempre hemos sido los precursores de cambios, pero cambios positivos. El joven salvadoreño tiene una cualidad muy importante, que es un soñador, es optimista y por supuesto puede aportarle muchísimo al desarrollo productivo de nuestro país. Yo estoy convencido de que lo que ahora vemos en las redes sociales es solamente una muestra de lo que el joven puede lograr hacer. Hemos visto cómo en nuestro país, no solamente internacionalmente, ha hecho que decisiones que se han tomado en la Asamblea Legislativa se han retractado o por ejemplo, han logrado hacer algunos vetos del presidente de la República. En fin, ahora con todo el acceso a la información que el joven de hoy en día tiene, francamente a los políticos nos convierte esto en un reto muy importante de poder conquistar y poder persuadir a la juventud, que es muy exigente. Pero hablabas al principio, Nacho y Marisol, que muchas veces el joven ha estado apático y ha estado apático de esa confrontación constante que no lleva absolutamente a nada. El joven quiere que le solucionen sus problemas, que le respondamos cómo va a ser para que le alcance el dinero, cómo va a ser para poder ir a estudiar sintiéndose seguro que va a regresar a su hogar, que su mamá lo va a poder recibir y por supuesto cómo le vamos a resolver la necesidad del empleo. Ya lo decían, la Organización Internacional del Trabajo estima que más de 200,000 jóvenes en nuestro país ni estudian ni trabajan. ¿Qué hacer con todos ellos? Eso es lo que esperan y sin duda alguna para poderlos persuadir, motivar a que se involucren en política, definitivamente el joven demanda transparencia, demanda rendición de cuentas y esto creo que es un salto de calidad que es imperativo que los políticos de nuestro país por supuesto demos y sin duda alguna pues a mí me encanta estar en este foro esta noche con Nayib, con Gustavo, con todos estos jóvenes porque estoy convencido que podemos representar, así como podemos conversar, tomarnos un café, platicar, sin ningún sesgo ideológico o sesgo de la guerra que sufrimos en los 80s, francamente debemos de evolucionar, dar ese salto de calidad. Yo estoy convencido de que no necesitamos mantener esos discursos, esas posiciones. Nuestro país necesita grandes acuerdos y obviamente en estos momentos vemos dos fuerzas políticas sumamente que influencian muchísimo y decisorias que no podemos plantearnos tener un mejor país si no nos sentamos, si no dialogamos. Y yo creo que en ese sentido las nuevas generaciones podemos aportar muchísimo en poder establecer esos puentes, en establecer esos acuerdos de país, de nación, que han sacado adelante países como Chile, como Perú, que ahora vemos países que están progresando muchísimo y ha sido porque han logrado ponerse de acuerdo. Y yo creo que eso es francamente lo que necesita nuestro país, saber que después del 2 de febrero del próximo año, sea el presidente que gane, pues obviamente yo espero que gane Norman Quijano, pero saber que después una de las primeras acciones que debe de hacer es sentarse con la otra fuerza política y dialogar y construir un mejor país. Gracias. Licenciado David. Moreno, ¿será que esta falta de espacios en la juventud, esta duda de ese verdadero relevo generacional permite esta apatía entre los jóvenes hacia la política? Yo creo que hay que determinar en primer lugar que lo que existe entre el político y los jóvenes, desde mi perspectiva, es falta de conexión. Yo platicando con unos jóvenes, con un grupo de jóvenes hace un par de semanas, ellos decían, todos los discursos políticos y todos los políticos nos vienen a ofrecer empleo. Pero cuando nos ofrecen empleo nos dicen, les vamos a generar empleo, primero no nos dicen cómo y en segundo lugar no nos dicen qué clase de empleo. Yo quiero serle honesto, me decía este joven, un empleo de $240 con salario mínimo, si yo voy al supermercado con $100, yo no llevo absolutamente nada. Realmente ese es el empleo que me van a ofrecer. Cuando uno empieza a escuchar en realidad a los jóvenes, empieza a escuchar a los salvadoreños, cuáles son las realidades del país, esa falta de conexión muchas veces entre los políticos que tienen prebendas o que tienen privilegios que no tienen el salvadoreño común.
realmente hay una desconexión entre el político, entre el mensaje del político y la realidad de los salvadoreños. Efectivamente, los problemas de los jóvenes son los problemas de todos. Muchas veces quieren atenderse a los jóvenes como que si son un sector específico, es que le vamos a generar políticas públicas encaminadas a desarrollar a la juventud. Si los jóvenes están viviendo la inseguridad que vivimos todos los días, todos los salvadoreños. Los jóvenes quieren oportunidades. No es cierto que los jóvenes del Salvador en su mayoría están metidos en delincuencia o que están propensos. El joven salvadoreño es talentoso, es entusiasta, tiene ideas, tiene sueños, tiene expectativas y lo que quiere es realmente oportunidades. Lo que quiere es que llegue un político o un gobernante, un gobierno que le extienda una mano, que le haga programas para que él pueda desarrollarse e insertarse en el aparato productivo del país. Pero si realmente seguimos con las mismas recetas del pasado, si seguimos con la misma visión ideológica, que simplemente porque este es contrario a mí, yo lo voy a descalificar, o seguimos con esa polarización constante donde uno descalifica al otro porque tienen ideas distintas, El Salvador no va a avanzar. Nosotros estamos totalmente convencidos, yo creo que es una premisa que la compartimos la mayoría de salvadoreños. Un país somos todos. Y si un país somos todos, donde vamos a seguir asumiendo retos, desafíos, a tratar de superar las barreras que se nos enfrentan, no importa si somos diferentes o pensamos distinto. Lo importante es que como hermanos veamos cuál es la ruta de país que queremos y entonces nos subamos en ese barco. No va a ser las ideologías, ni los partidos, ni un pensamiento. Va a ser la ruta clara de país. Yo creo que hoy por hoy lo que más dificultad nos está poniendo o enfrentando las circunstancias actuales en nuestro país es la falta de rumbo claro hacia dónde llevamos a El Salvador. Y esas son las expectativas que muchas veces le generan la desesperanza a los salvadoreños, a los jóvenes que no encuentran. Platicamos con jóvenes. Tuve la oportunidad de estar en una universidad y dando una conferencia y los jóvenes levantaban la mano y decían, mi preocupación, ¿sabe cuál es? Cuando yo salga graduado de aquí, realmente si yo voy a tener un empleo. O sea, realmente ese es el país que nosotros queremos. O sea, realmente queremos un país que le brinde oportunidades a todos o queremos un país que sigamos haciendo exactamente lo mismo y que no va a funcionar y que cada vez habrá más desencanto de la población y menos personas interesadas en participar. El llamado aquí es a que los jóvenes participen. Entre 24 años y entre 15 y 24 años, la cantidad de jóvenes son 1.371.000 jóvenes. Pudieran poner al presidente de la República. El dato exacto, según el último censo, son 63.7% los jóvenes menores de 30 años. Realmente El Salvador es un país joven, es un país que tiene una gran capacidad y que hay que ver la juventud no como esa carga que qué vamos a hacer con los jóvenes. Hay que ver a la juventud como la virtud, como el sueño de nuestro país y como la garantía que tenemos para desarrollar El Salvador. 92 asesinatos por cada 10.000 jóvenes es la realidad de nuestro país y ese y otros temas al regresar de la pausa, Nacho. Muchos temas más. Ya volvemos. Decisión 2014. Ya regresamos. Decisión 2014. Continuamos. Continuamos cuando el reloj marca las 9 de la noche con 31 minutos. Lo hemos dicho, para nosotros es importante su opinión y sus preguntas y es por eso que hemos abierto este espacio a través de las redes sociales y quiero dar lectura a algunos de ellos. @fuentes_eli nos dice, Decisión 2014, los jóvenes somos críticos, la apatía es consecuencia de la incompetencia de los políticos. Vamos a pasar a otro, dice, pero si no crean impuestos, ¿de qué manera se puede crecer? El punto está hacia quienes van dirigidos estos impuestos. Un tercero, Nacho. De Real Anru lo manda, ¿no? Dice, es absurdo ver a los políticos ganando miles y miles y los jóvenes y pueblo en general sobreviviendo con 240. Seamos serios. Bueno, obviamente ellos lo que quieren es una respuesta de precisamente los panelistas. Nayib, rápidamente, por favor. Sí, gracias, Marisol. Bueno, la verdad es que todo lo que hablamos, y Gustavo decía una cosa, una frase que fue lo que más me llamó la atención, y dijo que lo que tenemos es un producto de las recetas del pasado.
Yo creo que esa es la realidad. Al final, todo lo que hemos hablado de empleos, todos los jóvenes quieren empleos, oportunidades, inseguridad, el amigo que dijo que $240 no alcanzaban, etcétera. Todas son realidades, salud, educación, acceso a la Universidad Nacional, por ejemplo. Pero todo es producto de la misma receta del pasado. Nosotros, en la historia de El Salvador, no de hace 5 años, ni de 20, ni de 25, ni de más, sino que de 500 años, ha sido básicamente la misma. En nuestro país, y todos somos descendientes de una amalgama de razas, no se trata de poner una raza contra la otra, pero en nuestro país hace 500 años vinieron gente de barcos de España y pusieron las reglas y dijeron: nosotros mandamos y ustedes van a ser nuestros esclavos. Y a donde llega mi vista es mío y ustedes van a trabajar aquí. Y si su casa está en medio, pues se convirtieron en mis esclavos automáticamente. Eso ha ido evolucionando con el tiempo. Y ha habido un grupo que siempre ha tratado que eso no cambie. Es decir, que eso se mantenga así. Si por ello fuera, todavía estuviéramos en esa etapa. Claro, han habido muchísimas luchas sociales, etcétera. La huelga, los brazos caídos. Y masacraron decenas de miles, centenas de miles de personas por haber luchado por sus derechos. Derechos que ahora son considerados obvios. Al final desembocamos en la guerra civil que tuvimos, que nadie quiere regresar a ella, pero tuvo un motivo. Llegamos a esa guerra y gracias a esa guerra tenemos ahora al menos algunos derechos laborales que son insuficientes, pero al menos hay algunos. ¿Cuál es el problema todavía? Que la verdad es que el gobierno, que ha hecho algunas cosas, no desmontó el modelo económico que siempre ha privado en nuestro país, el modelo económico en donde yo exploto a quien yo quiera explotar hasta donde me permita la ley. Si nosotros no desmontamos esas variantes del modelo, siempre va a ser la misma realidad. Alguien decía, bueno, pero es que lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos porque las empresas quieren venir a invertir a El Salvador, pero no vienen porque los impuestos son muy altos o porque no hay, el presidente mucho se pelea con la empresa privada o aquí no hay inversión porque yo qué sé. Y la verdad es que todo eso es mentira. Si un inversionista fuera a invertir a un país porque hay menos impuestos, pues todos irían a invertir a Haití porque ahí no hay impuestos. O todos irían a invertir a África porque ahí los impuestos son bajísimos, pero se van a invertir a Estados Unidos, a Japón, a Europa, donde los impuestos son 4 o 5 veces mayores que los de El Salvador. Entonces, todo ese montaje de paradigmas creados para mantener siempre al status quo, a la clase dominante, pudiente del país, en ese lugar donde siempre sacrosantamente va a estar, y a todo el resto del pueblo sumido en que, bueno, si tenés suerte, pues tal vez vas a tener algo, si no tenés suerte, pues nada, y si no, pues morite de hambre. La realidad que ha habido en nuestro país es lo que mantiene esas consecuencias de que no hay empleo para jóvenes, de que no hay oportunidades, de que no hay acceso a la educación o a la salud. Pero no se van a poder cambiar simplemente atacando las causas. Vamos a hacer una ley para que los jóvenes puedan trabajar, o vamos a hacer un programa para dar empleo a los jóvenes. ¿Cómo se logra, Nayib? No se va a lograr. Se va a lograr desmontando el sistema económico. ¿Cómo? ¿Y creando qué sistema económico? Un sistema económico donde el que tenga más paga más y que ese dinero se ocupa para la inversión. Un ejemplo. David, te lo dejo como tarea, para que reacciones a esa afirmación. Sí, hablaba con una persona de derecha y me decía, mire, es que, ¿sabe qué? Eso de los paquetes escolares no sirve porque, ¿de qué sirve darle uniformes a los niños si no le damos calidad educativa? Yo le dije, mire, tiene tanta razón, ¿sabe qué deberíamos de hacer? Las dos cosas. Y entonces me dijo, no, pero suena bien, pero lo que pasa es que cuando uno tiene una cobija, uno tiene que ver hasta dónde alcanza. Y entonces hay que escoger, o damos los uniformes o damos calidad educativa. Y entonces yo le dije, mire, ¿sabe qué es lo que me molesta? Lo que me molesta es que en nuestro país, cuando hay 50 millones que se le están dando a la gente de escasos recursos, como el caso de los uniformes, todo el mundo quiere ver si está bien, si no puede ser un poco menos, si no se puede focalizar, y probablemente tengan razón. Pero habiendo 1.200 millones de evasión fiscal de las grandes empresas en nuestro país al año, con ese dinero pudiéramos pagar uniformes, zapatos, escuelas nuevas, calidad educativa, pagarles el doble o el triple a los maestros y nos sobrara un montón de dinero. Entonces, que venga un representante de los evasores fiscales y que nos diga, no, miren, lo que tienen que hacer es recortarle a la gente los uniformes, o ¿saben qué? Ya no hagan un estudio de mercado para ver a quiénes se les puede dar y a quiénes se les puede dejar de dar. Entonces, no, pero tú me hiciste una pregunta y me dejas que te la conteste nada más. Sí, rápido. El punto es, las cosas no van a cambiar con una ley, o no van a cambiar con un programa para empleo para jóvenes. Cambiando todo el sistema. Cambiando el modelo. Lo que se tiene que hacer es que el que está arriba, el que tiene más, está bien que tiene más, nadie tiene, tú sabes que yo soy un empresario, he sido empresario toda mi vida, mi familia es de empresarios, no tiene nada de malo tener dinero, pero el que tiene dinero tiene que pagar su parte de la fiesta. Tú tienes que dar mucho más. Por supuesto. Ya, David. Sí, bueno, la verdad es que creo que
lo más importante que se necesita para poder salir adelante es tener voluntad